Buenos días, buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bueno, antes de empezar, quiero que oremos, pedir al Señor que nos ayude en este día a acercarnos a su voz, a su corazón. Yo creo que Dios siempre quiere hablarnos, yo creo que Dios no deja de hablarnos, pero está en nosotros estar atentos y estar listos, ¿de acuerdo? Entonces, si está usted de acuerdo, ore conmigo. Señor, te agradecemos por tu presencia en este lugar, por este día y por tu palabra con la que nos llenas, nos enseñas y a veces también nos corriges y nos diriges. Gracias por esto, Señor. Queremos hoy tu consejo, queremos hoy tu voz y te pedimos que hoy nos muestres cuál es tu plan, cuál es tu voluntad y cuáles son tus caminos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como saben, los que han estado en las últimas semanas, hemos seguido una serie llamada Un mensaje de Dios para ti, gracias. Y la idea con esta serie es que estamos estudiando algunas porciones de algunos de los profetas menores. En particular, el pastor la semana pasada enseñó sobre el capítulo 1 de Zacarías, ¿ok? Entonces, abre tu Biblia, búscala por favor. Y es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. ¿Sí? Antes de Malaquías, que está antes de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, etc. Al final del Antiguo Testamento, penúltimo libro es Zacarías. Tenlo abierto ahí. Y bueno, cada libro es importante y es parte de la palabra. Este en particular, y creo que todos, pero para este tiempo y en lo que estamos viviendo como iglesia y me atrevo a decir también como sociedad, es muy importante tenerlo en mente. Tenlo ahí abierto. Hoy vamos a abrirlo en el capítulo 2 y con el favor de Dios les voy a ir guiando sobre este mensaje. Y quiero empezar con esta palabra porque cuando hablamos de un libro con un contenido profético, tenemos que ser muy sabios en entender algo. A ver, la voz profética en la palabra de Dios no es algo que sirva para decirte el futuro. Si un día tú conoces a alguien que tiene un don de profecía, no es alguien que te va a decir tu futuro. Eso no funciona así. La voz profética en la palabra y la voz profética de Dios está para que el creyente pueda discernir sus tiempos, los tiempos de Dios en su vida. Puede que tenga que ver con el futuro en cuanto a que Dios te prevenga o te equipe en el presente para lo que viene en el futuro. No digo ningún misterio al decirte que nadie puede hacer algo con su futuro realmente. Lo harás cuando estés ahí. Sí puedes tomar decisiones que el día de hoy te guíen hacia un mejor futuro. Nadie puede hacer algo con su pasado, ya pasó, pero sí puedes tomar decisiones y hacer cambios hoy para el día de hoy sanar o reenfocar o redirigir algo que ocurrió en el pasado. Eso sí es válido y es normal. Y la palabra de Dios, y específicamente en la voz profética, tiene que ver con las advertencias de Dios, las enseñanzas de Dios para guiarnos hacia lo que viene. ¿Te ha pasado que tú llegas acá o abres la Biblia o escuchas un mensaje y dices, wow, esto qué bueno que lo aprendí porque me está dando un nuevo panorama, me está ayudando a tener una mejor manera de entender lo que viene? ¿Te ha pasado? Okay, es así como funciona la voz profética. Y es muy importante que para empezar, nos hagamos esta pregunta. ¿Qué ves? ¿Qué es lo que tú ves el día de hoy? Cuando tú llegas a tu casa y ves a tu familia, ¿qué ves? ¿Qué es lo que ves ahí? Cuando tú ves tu matrimonio, ¿qué ves? Cuando ves tu empresa, tu trabajo, tu negocio, tu cuenta bancaria, tu tiempo de descanso, ¿qué ves? Yo cuando estoy sentado ahí en la reunión, a mí no me gusta que el que predica nos diga, a ver, dile a la persona de junto, a mí no me gusta. Pero como ahora yo no estoy ahí abajo, pues ni modo, ahí voy. Dile a la persona de junto, ¿qué ves? No le digas ¿qué me ves? No. Bueno, si quieres, dile ¿qué me ves? Pero hoy te quiero hablar de algo que nos puede permitir ver mucho más de lo que ahora ves. Yo creo que la situación actual que tú tienes es lo que es, pero Dios quiere llevarte a un estado,
a una situación y a una forma de vida mucho más de lo que ahora ves. Sería muy triste, y no sé qué edad tienes acá, no quiero que levanten las manos con estadísticas de cuántos tienen menos, bueno, sí, hagámoslo. ¿Cuántos tienen menos de 30 años? Levanten su mano. Ok, menos de 30. Ok, ¿cuántos tienen menos de 30 y que entiendan que la mentira es un pecado? Levanten la mano. Ok. ¿Cuántos tienen entre 30 y 50? Levanten la mano. Ok, muchos de ustedes. ¿Ya fueron al médico? Ok, ¿alguien con más de 50 igual que yo? Algunos yo sé que tienen más de 60, pero no quise exhibirlos. Sería muy triste, no importa la edad que tengas, que creas que ya terminó. Si te gustan los idiomas, sería muy triste que con los idiomas que ya aprendiste digas ya estuvo y no aprendas uno más. Sería muy triste que si te gusta la música, con el repertorio que manejas o con el nivel de excelencia que tienes, digas hasta ahí quedó y no aprenderé algo más. Sería muy triste que si tienes un buen matrimonio o si tienes un matrimonio, digas, bueno, pues ahí la llevamos. O sea, ni sí ni no, puro que te importa, pero no nos hemos matado. Sería muy triste que ahí te quedes. Sería muy triste que si amas a Dios y le estás buscando y estás creciendo en su palabra, digas, bueno, ya, una vez leí la Biblia completa, ya. Cuando llegue al cielo voy a poder decir, yo sí leí la Biblia completa. Sería muy triste que solo la hayas leído una vez. Si tienes más de 2, 3 años de cristiano, serían muy triste muchas cosas que nos dieran a entender, ya me quedé aquí, ya me estanqué, ya no hay para dónde crecer. Sería muy triste. Y creo que a veces no avanzamos más porque solo vemos lo que está inmediatamente enfrente de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18 dice: así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Vamos a ver el versículo como se los puse en la pantalla. Es muy interesante que tiene resaltado ahí, como les puse, una frase completamente ilógica, humanamente ilógica. Fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Escucha lo que estás leyendo. Fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. La invitación de la palabra es: pon tu mirada en lo que no ves, lo cual es imposible a menos que desarrollemos la habilidad de ver lo que no se puede ver. Habla de lo invisible, habla de lo futuro, habla de la eternidad, por supuesto. Y tú y yo tenemos hoy día problemas. Levante la mano el que no tenga ningún problema. Ok, gente normal. Levante la mano el que reconozca ahorita. Si me dices, dime un problema, te digo 2 o 3. ¿Quién tiene problemas? Levante la mano. Ok, está bien. Está asociado a la vida. Pero lo que acá dice es, no te fijes en eso. O sea, existe, ahí está, lo vamos a tocar en unos minutos, pero fija tu mirada en lo que no puedes ver. Porque lo que ves es el problema, lo que ves es la limitación, lo que ves es que, ¿cómo puedo hacer todo eso que dijiste? Que si aprender otro idioma, que si crecer más espiritualmente, que si aprender música, que si crecer en mi negocio. ¿Cómo lo puedo hacer si lo que veo son problemas? Está bien, hay problemas, es parte de la vida, es parte de los retos, pero hay que aprender a ver lo que no se ve. Y al final del versículo dice: las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. La pregunta es: ¿qué ves? En medio de un valle oscuro, ¿qué ves? ¿Ves que después de eso hay salvación? ¿Ves que después de eso hay libertad? ¿Ves a Dios como el buen pastor guiándote en el valle de sombra de muerte? ¿Ves a los que están junto a ti como una molestia o ves a los que están junto a ti como tu oportunidad de ayudar y de ser ayudado? ¿Qué ves? ¿Ves en la iglesia tu obligación de cada domingo o lo que hay que hacer? ¿Ves en la iglesia tu oportunidad de crecer? ¿Qué ves? ¿Qué ves y qué veo yo? Define mucho dónde estamos y hacia dónde vamos. Sobre todo porque entendemos que hay límites. Y déjame decirte que lo que ahora ves no es necesariamente tu límite y no es tu final.
Si hoy estás enfermo, no es tu límite y no es tu final. Aún el apóstol Pablo, que tenía un problema físico que él le llamaba un aguijón en mi carne, él dice en la palabra que él le decía al Señor que se lo quitara, y se lo pidió muchas veces que le quitara ese dolor. Y la respuesta del Señor: que te sea suficiente mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aun tu debilidad no es tu límite ni es tu final, es la oportunidad de que veas como el poder de Dios. Imagínate esto: el poder de Dios se enfoca, obra en ti y se perfecciona en esa debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? No sé cuál es tu debilidad. Claro que no es algo que te gusta. Claro que no estamos en el estado que quisiéramos el día de hoy. Podríamos estar mejor, siempre podemos estar mejor. Pero no lo veas como tu límite, no lo veas como el final de tu vida. Si estás vivo, si estás viva, hay más que hacer y tenemos que ver más allá de lo que vemos. Dios no te pide negar tu realidad. No te estoy hablando motivación. Dios no te pide negar tu realidad. Dios te llama a salir de ahí. Y quiero guiarte a través de 3 principios o 3 consejos que te pueden ayudar a ver más allá de lo que ves. Lo que te quiero enseñar hoy es, mira, básicamente, imagina que yo me metí a estudiar cosas que empecé a escribir hace casi 5 años. En 2021 y di algunos mensajes que se llamaron, uno fue la anatomía de un milagro, el otro fue la anatomía de una fe. Esa fue en noviembre de 2021. Y para este mensaje me metí a esos temas y al tema de la anatomía de la fe otra vez. No voy a repetirte ese mensaje para nada, solo voy a tocar un puntito de ese mensaje. Si te interesa, ahí búscalo. Pero me metí de lleno para traerte de manera práctica cómo desempacas la voz profética de Dios para que ocurra en tu vida, ¿ok? Número uno, mide la realidad sin perder la fe. Mide la realidad. Cuando había 5,000 familias escuchando a Jesús predicar en el calor, en el sol, y que iban a tener que regresar a su casa sin comer, el Señor Jesús obró un milagro. Pero ¿cuántas familias había? ¿Cuántas había? Si hay alguien aquí o yo, ¿cuántas familias había? ¿Cómo sabemos que eran 5,000 familias? ¿Cómo lo sabemos? Porque alguien las contó. Alguien dijo, oh, ok, esto está difícil. La realidad es que lo que puede terminar como un día glorioso de la enseñanza de Jesús puede convertirse en un día en el cual hubo familias que al regresar a su casa se enfermaron y murieron en el camino y en el sol porque no tenían comida. Para ti y para mí es muy fácil. O sea, te paras en un Oxxo y ya, ¿no? Para ellos no. Pero hubo fe activada desde conocer la realidad. Mide la realidad sin perder la fe. Vamos al texto en Zacarías, capítulo 2, versículo 1. Voy leyendo poco a poco, vamos a ver todo el capítulo. Cuando miré de nuevo, vi a un hombre con una cinta de medir en la mano. ¿A dónde vas?, le pregunté. Voy a medir Jerusalén, me contestó, para ver cuánto mide de ancho y de largo. Todo esto tenía que ver con el regreso de los cautivos a Jerusalén. Y era, voy a ver de qué tamaño es la ciudad. Porque se fue una cantidad de personas, algunos murieron, pero en ese tiempo, bueno, se reproducían cual conejos en primavera. Bueno, ellos en todo el año. La referencia de en primavera tiene que ver con otra cosa, olvídala, sácala de tu mente. Limpia tu corazón, limpia tu mente, ¿ok? Se reproducían alegremente, regresaron más. Voy a medir la ciudad, voy a ver cuánto mide de ancho y de largo. Y mira, medir no es incredulidad, es reconocer la situación actual. La Biblia enseña, si vas a emprender un proyecto, siéntate, mide, calcula, determina, ¿lo voy a lograr o no lo voy a lograr?
Y yo te diría, si no te alcanza, haz cambios. Resuélvelo de otra manera. Activa tu fe. Pero tienes que saber desde dónde parte tu fe. Zacarías capítulo 2, sigo leyendo, versículo 3 dice: entonces el ángel que estaba conmigo fue a reunirse con un segundo ángel que se dirigió hacia él. El otro ángel dijo: apresúrate y dile a este joven, Jerusalén algún día estará tan llena de gente y de animales que no habrá lugar suficiente. Que no habrá lugar suficiente para ellos. Muchos vivirán fuera de las murallas de la ciudad. Básicamente lo que está diciendo: ve y mide el tamaño de la ciudad. Y la respuesta es: ok, está pequeña. Va a haber más gente de la que cabe en esta ciudad. Medir no debe de ser algo que detenga tu fe, debe de ser algo que active tu fe. Medir no debe de ser algo que te desanime, sino que te lleve a tomar decisiones. Por ejemplo, tengo amigos con los que hace mucho no salimos a tomar algo. Y les digo: oye, vamos a tomar algo, aunque sea vamos a tomarnos la presión y el azúcar. Si no entendiste esto es porque tienes menos de 30 años, no te preocupes. Hay personas que les da miedo que les tomen la presión arterial. A ver, analiza esto. ¿Por qué hay personas que tienen miedo de que les tomen la presión arterial? Contéstenmelo ustedes. ¿Qué tal que está alta? Ah, bueno, si no te la tomas no va a estar alta. O sea, cuando te tomas la presión sube, obvio, ¿no? Y te pones mal. ¿Por qué hay miedo de conocer una situación si tal vez conocer esa situación te da la oportunidad de resolver esa situación? No puedes resolver aquello que no conoces. No puedes orar eficazmente por algo que no sabes. Esta idea de orar sin saber por qué orar es muy complicada. Se vuelve aburrido orar cuando no sabes cómo orar y por qué orar. Medir te dice cómo orar y por qué orar. Yo quiero un montón este país, pero no es perfecto. Mi país no es perfecto. Y me gusta enterarme de qué pasa en mi país. Y no es el tema de este lugar ni de este momento. Pero créeme que hay mucho por qué orar y mucho que hacer y mucho que cambiar para mejorar este país. Pero si digo, todo está bien, no puedo cambiar nada. Yo solo conozco dos tipos de matrimonios que yo he aconsejado: los que todo está bien y los que reconocen que no todo está bien. ¿Cuáles de esos dos crees que tienen más éxito a lo largo de su vida? Los que te llegan con una bronca, porque es reconocer la realidad. Y entonces, si reconoces la realidad, hay manera. Mira, porque la fe, aprende esto, la fe no es fantasía espiritualizada. Es creer en las promesas de Dios partiendo de la realidad presente. Hay personas que piensan que los cristianos solo creemos en fantasías. Ay, cree que Dios le oye. Ay, cree que no sé qué. Mira, cada quien que crea lo que quiera. Pero a veces nos hemos ganado ese tipo de comentarios porque decimos cosas como: pues no tengo nada, pero en fe tengo todo. Ok, sí, pero ¿qué sigue? En fe voy a salir de deudas. Ok, ¿qué estás haciendo para salir de deudas? ¿Qué cambios estás haciendo? Y lo vamos a ver aquí en Zacarías. ¿Qué estás haciendo? ¿Ya mediste cuánto ganas versus contra cuánto gastas? Ok, si gano 5 y gasto 8, no voy a salir de deudas nunca. Y si digo en fe voy a salir de deudas, pero me dio tanta fe que ahora en lugar de gastar 8 gasto 10 y sigo ganando 5, no voy a salir de deudas de esa manera. No hay manera. Ay, qué poco espiritual. No, es súper espiritual. Si lees la Biblia completa vas a ver que es muy espiritual. Y lo dice la Biblia.
Entonces, vamos a hablar de la fe. Esto funciona con fe, y la fe, dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto lo estoy leyendo en la versión Reina Valera 1960, ¿sí? Es una versión antigua que muchos de ustedes no utilizan, pero lo expresa de esta manera. La palabra certeza en el original, en el griego, fue escrita en griego el Nuevo Testamento, es la palabra hipóstasis, que se puede traducir como sustancia. Después la fe, la sustancia de lo que se espera. Si tú quieres que ocurran cosas, sí necesitas fe, es la sustancia. Es lo que está como fundamento de lo que tú esperas que pase, del cambio que tú necesitas. Incluso sí, una versión más antigua de esta, la revisión de 1909, es una versión muy antigua, dice después la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Conforme han pasado los años, las traducciones traen palabras más entendibles, pero no deja de significar sustancia. Si tú quieres que haya cambios en tu vida y si tú quieres activar lo profético de Dios en tu vida, sí necesitas fe, pero necesitas acción. Fe y acción. Ya voy a llegar al punto número 2, pero antes cierro el punto número 1 con esto. Versículo 5. Entonces yo mismo seré un muro de fuego protector alrededor de Jerusalén, dice el Señor, y seré la gloria dentro de la ciudad. ¿Ok? Ni modo, va otro, dile a la persona de junto. Dile a la persona que junto, a la persona de junto, te habla en Jerusalén. Dile así, te habla en Jerusalén. Si no entendió por qué le dijiste te habla en Jerusalén, estaba dormida, no te preocupes. Esto la va a despertar. En este texto, cuando tú veas que habla de Jerusalén o del pueblo, te está hablando a ti. Es un tipo de nosotros, ¿ok? Y fíjate cómo la invitación es: ten fe, da un paso de fe, ¿sí? Pero no te voy a dejar solo. Voy a hacer un muro alrededor de ti. Porque está diciendo básicamente, la ciudad es pequeña, van a regresar todos, no van a caber, van a tener que vivir fuera de las murallas, pero no vas a estar desprotegido. Yo voy a ser tu muralla. Yo voy a ser tu muralla. Y a veces no queremos ver más allá de lo que estamos viendo porque nos da miedo. Es normal que nos dé miedo. Qué bueno que tenemos miedo. Pero no te quedes ahí. Dios va a ser tu muralla. Vamos al punto número 2. Punto número 2. Ok, ya hablamos de dar este paso de fe. Ahora no te quedes en el lugar o en la mentalidad donde tu corazón está dividida. No te quedes donde tu corazón se divide. Zacarías 2, vamos a los siguientes versículos, dice, el Señor dice: salgan, huyan de Babilonia a la tierra del norte, porque yo los he dispersado a los cuatro vientos. Sal, pueblo de Sión, tú que estás desterrado en Babilonia. Mira, el ser humano es de costumbres, algunos más que otros, ¿sí? ¿A cuántos les cuesta deshacerse de cosas y tienen ahí cosas acumuladas? ¿Quién levante su mano? ¿Un poquito? ¿No? ¿No tanto? ¿A quién les gusta cambiar de casa? ¿Les cuesta trabajo? ¿A quién le es difícil cambiar de casa? Además de que es todo un trabajo. ¿Quién ha tenido que cambiar de ciudad y ha manejado este sentido de dolor y de duelo por cambiar de ciudad? Seguramente, ok. Bueno, aunque sea, se te ha muerto un perro. A ver, alguien, levante su mano. Ok. Ok. No sé si están dormidos o si ustedes, yo no siento nada. Bola de perdedores aquí. Yo soy sano emocionalmente, todos ustedes están pero en un hoyo. Ok, bueno, por lo menos algo sienten. No nos hagamos. Tu memelera de confianza cambia de ubicación y sufres. Tus tacos de confianza cierran. Tu estilista de confianza desaparece de donde estaba y ¿qué haces? Son 2 meses de ansiedad en lo que encuentras a otra o la vuelves a encontrar. No te hagas. Ok. En el caso del pueblo de Israel estaba ya acostumbrado a algo. El problema es que estaban en un entorno y en un ambiente donde Dios no era el centro y es muy difícil vivir lo que Dios tiene para ti cuando lo que ves a tu alrededor es un ambiente donde Dios no está en el centro. Es mucho más que una mudanza.
Dios llama a un cambio de mentalidad, salir de esos modelos mentales que no tienen a Dios en el centro. ¿Me están siguiendo? Ok. ¿Cómo aplicamos prácticamente esto? Se trata de salir de ambientes que normalizan estar lejos de Dios. Puede ser que tú digas, no, yo estoy cerca de Dios, te lo creo. Pero si estás rodeada de un ambiente donde lo normal sea estar lejos de Dios, cuidado. Que tu corazón salga de ese ambiente. No te estoy diciendo que te salgas de tu trabajo, ni que dejes a tu familia, ni que te vayas a otra ciudad. No estoy hablando de eso. Te estoy hablando de salir en tu mentalidad. Deja lealtades divididas y alinea tu corazón a Dios. Mira, muchas personas quieren el ABC de cómo crecer espiritualmente. Se trata de alinear tu corazón a Dios. Ese es el tema, esa es la clave. Me estaba acordando de mi esposa hace un ratito y no necesito que ella me diga oye, pues las reglas para que tú y yo estemos bien son estas, estas y estas y estas. Y tú no puedes hablar más de tantos minutos con otra persona. Yo no necesito eso, ni ella necesita de mí. Estando claros en lo que tenemos el uno con el otro, el corazón alineado, no hay espacio para algo más o para hacer algo más que dañe su corazón. Porque no es que no quiero romper una regla, es que no quiero dañar su corazón. Caminemos así con Dios, sin dañar su corazón o nuestra relación con Él. Y mucho cuidado, esto es relevante en toda la vida, porque Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Ok? Inconstante, el doble ánimo. Cuidado con tener doble lealtad. Cuidado con eso. Voy hacia la parte final de este punto. Zacarías 2, seguimos leyendo, vamos al versículo 8 y 9. Fíjate bien lo que dice. Después de un periodo de gloria, el Señor de los ejércitos celestiales me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes. Pues Él dijo, cualquiera que te dañe, daña a mi más preciada posesión. Levantaré mi puño para aplastarlos y sus propios esclavos los saquearán. Entonces ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me ha enviado. Mira, Dios no solo te pide sal de ese lugar, Dios te pide ven a donde yo te protejo, ven porque yo te cuido, ven porque yo destruyo a tus enemigos. No es que Dios te quiera para Él como de una forma egoísta, sino porque busca tu mejor bienestar y tu mejor estado. Dios no te va a quitar de algo solo por quitarte. Dios te va a introducir algo mejor siempre. ¿Me estás siguiendo? Ok, punto número 3 y último. Vive, alégrate y disfruta donde Dios habita. Si me ayudan con un aire para acá, por favor, ¿cómo le dicen? Abanico, dicen algunos. ¿Un qué? Un ventilador, ok. Vive, alégrate y disfruta donde Dios habita. Vive ahí. Mira lo que dice Zacarías 2. Seguimos leyendo el mismo capítulo 2 de Zacarías, versículo 10. El Señor dice, grita y alégrate, oh Jerusalén hermosa. Ahora sí, dile al de junto, hola Jerusalén hermosa. Ok. Porque yo vengo a vivir en medio de ti. Muchas naciones se unirán al Señor ese día y ellos también serán mi pueblo. Viviré entre ustedes y sabrán que el Señor, los ejércitos celestiales, me ha enviado a ustedes. Grita y alégrate porque vengo a vivir en medio de ti. Mira, un poquito más abajo. Hay una tendencia en la mayoría de los templos que se han construido. ¿Alguien de ustedes ha visto, por ejemplo, la majestuosa catedral de la ciudad de Puebla? ¿Alguien la conoce? ¿Alguien de ustedes, por ejemplo, ha visitado o ha visto fotos de, por ejemplo, la catedral de la Sagrada Familia en Barcelona? Es fastuoso. ¿Alguien ha visto qué características tienen estas catedrales góticas de otros países de Europa? ¿Han visto eso? ¿Cuál es la característica en común que tienen todos estos templos? Incluso
mezquitas, incluso templos chinos y de otras muchas culturas. ¿Cuál es la característica que tienen todos estos templos? Son altos, son grandes y son hermosos, son absolutamente hermosos. En el corazón del hombre yo creo que hay una claridad y una tendencia de que el lugar donde Dios vive ha de ser un lugar bueno, grande. Ok, pues Dios escogió no vivir en un lugar físico, por muy grande y por muy hermoso que sea. ¿Lo puedes bajar un poquito? Más. Ahí estás. Gracias. Lo que Dios escogió desde la antigüedad y hasta el día de hoy es vivir entre nosotros. Vivir entre nosotros. ¿Cómo ocurre la dinámica de tu vida familiar, matrimonial? ¿Cómo ocurre la dinámica de nuestra vida en iglesia, en comunidad? Dios escogió vivir entre nosotros. ¿Está a gusto para que Dios viva entre nosotros? Juan 1:14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Si me apoyan con el piano, por favor. Pero la pregunta aquí es, ¿qué ves? ¿Qué ves? Porque yo creo que a veces nos vemos y decimos, ¿cómo Dios puede hacer algo a través de mí? ¿Cómo Dios hará algo en mí? ¿Cómo Dios restaurará lo que tiene que ser restaurado en mí? Porque lo que vemos a veces es difícil, es triste, es complicado. O a lo mejor creemos que no necesitamos ya más arreglo de Dios y eso está un poquito peor. ¿Qué ves? ¿Qué ves en ti? Dios quiere habitar en ti. Dios quiere habitar entre nosotros. Zacarías 2, versículo 12. La tierra de Judá será la preciada posesión del Señor en la tierra santa. Está hablando de ti. Está hablando de ti. Pero date cuenta que a veces leemos estos versículos y nos encanta. Somos la preciada posesión del Señor. Yo te digo sí, pero leamos el capítulo completo, leamos la Biblia completa. Sí, pero el pueblo tiene que dejar Babilonia. Sí, pero el pueblo tiene que cambiar su forma de pensar. Sí, pero el pueblo tiene que medir la ciudad, tiene que medir su realidad. Tiene que saber contra qué está luchando. Todo eso sí, pero tienes que saber. Tengo que saber en qué áreas debo de poner atención para cambiarlas, porque no es cualquier cosa que el Señor vive entre nosotros. Qué temor reverente que el Señor vive entre nosotros. Es la vida en la que yo estoy, el espacio donde yo quiero que el Señor viva. Es ahí donde yo quiero que el Señor esté, donde yo creo que va a estar bien. Continuamos leyendo el versículo 12. Y Él elegirá una vez más a Jerusalén para ser su propia ciudad. Voy otra vez a un ejemplo matrimonial. Creo que algo que puede ayudar a cualquier matrimonio a caminar cada día en amor es elegirse uno a otro cada día. Yo estoy seguro que mi esposa se despierta en la noche porque estoy roncando, voltea, me ve y me vuelve a elegir. Si no, ya se hubiera ido. ¿Estás de acuerdo? O sea, es una elección de cada día. La buena noticia para mí es que a pesar de cómo soy, ella me sigue eligiendo. La buena noticia para nosotros es que a pesar de cómo somos, Él te elegirá una vez más, pero para hacer su propia ciudad. Mi esposa no me elige para compartirme con nadie más. Soy su esposo. Dios no nos elige para que andemos por ahí
desenfocados para que seamos su ciudad. Amo la idea de que Dios no ha dejado de escogernos. La pregunta es si nosotros estamos escogiendo a Dios en las decisiones de cada día. Esa es la pregunta. ¿Estás escogiendo a Dios? ¿Estás escogiendo a Dios? ¿O queremos lo que Dios nos da? Queremos bendición, claro, pero hay que medir, hay que salir, hay que preparar lugar para que Él viva, porque Él sí nos está escogiendo. Vamos a orar, les pido que nos pongamos en pie, y ahí de pie quiero que lean este último versículo. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Señor, te agradezco porque no había manera de que por lo menos yo fuera tan sabio o tan entendido como para escogerte. No habría manera. Estoy acá porque tú me escogiste. Me viste como estaba, y claro que no estaba yo bien. Me amaste, me trajiste a tu casa, me adoptaste. Y una vez más me escogiste, aun cuando yo he fallado, una vez más me escogiste. Te doy gracias que mientras esté vivo, una vez más me escoges. Te agradecemos, Señor, por escogernos. Y como dice tu palabra, nos escogiste por el puro afecto de tu voluntad. Poética forma de decir, porque tú quisiste, Señor. Porque tú quisiste. Familia, yo les quiero pedir que tomen un par de minutos para orar. No sé por qué vas a orar ahorita. Puede ser que ores para pedirle al Señor que traiga orden a tu vida y a tu casa, porque Él quiere habitar ahí y tú quieres alegrarte, disfrutar y vivir donde Dios habita. Si es eso, ora por eso. Puede ser que tienes que orar porque tu corazón ya no se esté dividiendo y que esté enfocado ahora sí en Dios, y que te alejes de las conversaciones, las personas, las acciones que te están separando de Dios. Si es eso, ora por eso. Puede ser que tengas que tomar el paso de medir cosas en tu vida, de ver hacia la realidad de tu vida y decirle: Señor, en esto necesito de ti, en esto necesito cambio. Señor, ayúdame. No sé qué es lo que tienes que orar. Creo que cada quien hoy tiene que orar algo específico y muy, muy, muy especial. O a lo mejor simplemente le tienes que decir al Señor: gracias porque me escoges. Gracias porque no te has detenido en escogerme, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Que hoy cada uno de nosotros pueda ver mucho más de lo que ahora vemos. Que hacia adelante podamos ver mucho más de lo que ahora vemos. Y que lo que hoy son dificultades, lo que hoy incluso son triunfos, no los estimemos como el final o como el límite, sino que podamos ver cómo tú nos llevas a más, a algo nuevo, algo más grande, algo tal vez no más grande desde el punto de vista humano, sino más grande en cuanto a ser más humildes, ser más serviciales, más grande en el amplio sentido de lo que significa tu grandeza en nuestras vidas, que en donde tú eres grande y nosotros pequeños, Señor. Guíanos, Señor, y llévanos a eso, por el puro afecto de tu voluntad, Señor. En tu nombre. Amén. Amén. Familia, Dios los bendiga.